La humanidad no estaba preparada para enfrentar una guerra contra un enemigo que no se ve. Estamos enfrentando una nueva realidad. Podemos decir una nueva vida. A finales del 2020, la población pensó que estábamos terminando con esta enfermedad. Sin embargo, comenzamos un 2021 con peores consecuencias que las del año pasado. Estamos frente a una emergencia mundial en la cual ustedes y nosotros estamos siendo partícipes. Está en el corazón de cada uno, en la conciencia de cada uno, el hecho de cuidarnos, el hecho de seguirnos protegiendo, y no solo protegiéndonos a nosotros, sino protegiendo a las personas que están en casa, a aquellos que más lo necesitan. La doctora que me dio clases en la universidad, casualmente la llamada fue de ella, ¿verdad? Y me dijo, usted es COVID positivo. La primera impresión que yo sentí fue un poco de miedo, sobre todo por la incertidumbre que ocasionaba el hecho de tener una enfermedad incierta para mí, pero conociendo las consecuencias de tanta gente que la había enfrentado y había terminado mal. Pues fue algo muy alarmante. Quizás como humano sabía yo que lo iba a poder superar con la ayuda de Dios. Más que todo por mis hijos, por mi mamá, que mi mamá tiene enfermedades ya crónicas, diabetes, hipertensión, y quizás era mi preocupación saber de que podía pasarle algo más a ella. Desde el día de ahora usted entra en un periodo de cuarentena de 14 días. Y yo recuerdo que mi moral se bajó en ese momento. El miedo que yo sentí se fue trasladando como una especie de psicología que afectaba. Yo trataba de bloquearlo, trataba de que eso no me afectara, trataba de poner una buena cara, pero los dolores en la espalda, la tos, el cansancio, el agotamiento, el dolor de cabeza, la diarrea y todos esos síntomas que yo experimenté me fueron decayendo. Considero que junto con el decaimiento corporal vino también un decaimiento psicológico. Pero sí, aquella preocupación y aquella incertidumbre de los síntomas que íbamos a sentir, y en lo personal sí fue bien duro porque yo tuve toditos los síntomas, pero gracias a Dios aquí estamos. Lo primero que se me vino a la mente en ese momento el Hospital de El Salvador, intubación, oxígeno, medicamentos. Y aunque rezaba y procuraba mantenerme en pie, pues estuve casi 10 días tirado en la cama que no tenía acción más que solamente levantarme a comer porque tenía que comer. Los síntomas fueron muy fuertes, muy fuertes, en cuanto que pasaba momentos en los que yo no me quería levantar de la cama, momentos en los que yo quizás me sentía bien. Poco a poco fui perdiendo el gusto, el olfato. Yo comía porque tenía que comer, no me daba hambre, no le sentía gusto a nada. Tuve la visita de una amiga que había tenido esa enfermedad, esa enfermera, y había sido enviada por un amigo mío, que es hermano de ella. ¿Y dónde está el padre Moisés? ¿Y dónde está? Yo escuché quién era esa señora, dije, venía con mascarilla y todo. Y le dije, espérese ahí, yo estaba en el jardín, espérese ahí, le dije yo, porque tengo esta enfermedad. A mí no me importa, me dijo. Llegó, me dio un gran abrazo. Creo que eso significó para mí una cercanía que creo que todos los que hemos enfrentado a la enfermedad a veces sentimos, aunque no lo digamos, una cierta exclusión, y aunque uno decida por responsabilidad aislarse, pero en el interior siempre afecta. Entonces, eso significó para mí un rayo de esperanza. Antes las personas nos saludábamos de abrazo, de beso, había mucha cercanía. Hoy en día solo nos limitamos a un hola de lejos,
aún cómo estás y aún nos vemos. Estamos en esta situación en la que los centros comerciales ya no son los mismos. Hay miedo, las personas andan con cubrebocas. Los templos ya no son los mismos. Después de tener a cientos de personas dentro de ellos, se han limitado a tener un pequeño grupo. Las escuelas ya no tienen el mismo número de estudiantes. Los lugares se ven desolados. Pero esto está pasando por algo. Todos tenemos miedo a esta nueva realidad, a esta nueva enfermedad, que de una u otra forma nos vino a doblegar. Ya se dio la noticia del primer caso aquí en nuestro país. Recuerdo que fue en Metapán. Al final no sé si la persona era o no de Metapán, pero sí fue ahí el caso. Y yo soy originario de allá, entonces de algún modo también pues eso afectó bastante por mi familia, por la gente que yo conocía, ¿verdad? Me preocupó. Y como en ese momento no teníamos ningún conocimiento de nada sobre lo que era el COVID, entonces fue como que bien preocupante, hubo una tensión bien grande respecto a eso. Después vino el propio encierro, la cuarentena que se decretó de parte de las autoridades y pues en ese tiempo de cuarentena fue bastante complicado también porque es que uno realmente no conocía el virus. La primera impresión ante el COVID y la amenaza, la protección, la salud de las personas, de los feligreses, y era un reto enfrentar no solo la enfermedad, sino de qué manera llevarles el alimento de la palabra de Dios y de qué manera mantener viva la llama de la fe. Bueno, pues en lo personal creo que todos como humanos fue temor más que todo, ¿va? Porque sabíamos que era algo que no conocíamos y estar con aquella incertidumbre si nos iba a dar o el alcance que podía tener o si iba a entrar al país, porque todos confiábamos en Dios de que no iba a pasar, pero sabíamos que era algo inevitable. La experiencia fue bastante difícil en lo personal, porque aunque los que estaban enfermos se tuvieron que encerrar y esto, primero a mí me tocó asumir todos los compromisos del santuario, que eso no es problema. Lo que quizás a mí me estresó un poco, me alteró un poco fue el hecho de que pues teníamos que de algún modo aguantar también a los hermanos, ¿verdad? A veces un poco el carácter por la misma enfermedad, estaban estresados, un poco molestos y al final pues por tanto cuidarme yo de no enfermarme, el que estaba aislado realmente era yo, ¿verdad? No eran ellos. No, hombre, nosotros El Salvador no nos va a llegar, va, Dios nos quiere y todo eso, y sí, Dios nos quiere, pero era algo que tenía que pasar. Eso quizás era lo más importante, que a pesar de tantas redes sociales, no sabíamos en sí qué era, no había una solución pronta a la enfermedad, entonces había una incógnita. Estamos en uno de tantos hospitales en los que miles de guerreros están luchando contra esta enfermedad sin precedentes. Día con día llegan ambulancias con pacientes que vienen con una sola esperanza, la esperanza de poder regresar a sus casas sin ningún problema. Esta no es una emergencia nacional, es una emergencia que se ha vuelto mundial. Por lo tanto, se invita a todas las personas de todo el mundo a que se cuiden, a que permanezcan en sus casas, que cumplan con los protocolos de bioseguridad. Esta es una emergencia que necesita que todas las personas tengamos conciencia, que nos cuidemos los unos a los otros, pero también muy importante, pidamos por estas personas que están acá trabajando. Estoy hablando de doctores, estoy hablando de enfermeros, enfermeras, personal de servicio.
Todas estas personas tienen familias en sus casas. Para mí, la verdad, trabajar aquí en el hospital es una experiencia bastante difícil, porque desde el momento que a mí me dijeron y me aceptaron en el hospital, el primer día recuerdo que lo que hice fue venir, me dijeron, andate para la emergencia, van a ir a embolsar 2 cuerpos, 3 cuerpos, y la verdad era bastante impactante ver a tantas personas que sufrían y en un momento, en un minuto uno pasaba, los veía vivos y al siguiente que otro regresaba ya uno los veía ya fallecidos. Es una de las cosas que a nadie se lo deseo, estar aquí en una de estas camillas, porque a pesar de que todo el personal de salud se desvive aquí con estos pacientes, o sea, al final es la mano de Dios la que tiene la última palabra, quién vive y quién muere. Ellos, uno observa y se nota que ellos dejan el todo. Esta nueva realidad nos ha enseñado a ser más humanos, a ayudarnos los unos a los otros, a ser más empáticos. Esta nueva realidad nos ha enseñado a valorar la vida. Y vos deberías de cuidarte, así como cuidar a tu mamá, a toda tu familia, a todos tus amigos, porque incluso nosotros aquí estando en este hospital nos enfermamos. Yo incluso fui padre en medio de la pandemia y créeme que para mí fue algo bastante difícil, y más aún cuando yo salí positivo de COVID y tener a mi bebé bien pequeño. Para mí eso era algo bastante catastrófico porque yo no podía estar con él, no podía abrazarlo. Así que de verdad te digo que te cuides y que cuides a todos los seres que están a tu alrededor. Ellos son los que me dan motivo para seguir trabajando, porque créeme que no cualquier persona le gustaría estar aquí metidos con tantos pacientes positivos de COVID. Y yo cuando me pongo a pensar en mi familia, hago las cosas con mayor amor todavía. Sí, ayudo a las personas con más entusiasmo, y cada vez que una persona, ya sea un paciente de COVID o no lo sea, pero si esa persona me da las gracias o simplemente me sonríe agradecida de que yo le ayudé, pues eso para mí significa mucho. Así que vacunémonos, yo creo que hoy ya no hay excusa. Hoy hasta los niños de 6 años ya lo pueden hacer. Hoy incluso hay una tercera dosis también. Así que no está de más hacer caso y todo es por nuestro bien. Yo creo que hasta la fecha todos nos hemos confiado. Ya me dio una vez, quizás no me va a volver a dar. O quizás ya lo superé una vez, lo puedo superar otra vez. Pero en verdad que no. Hay diferentes variantes como se han podido observar. Y el llamado principal es a que nos cuidemos, que nos cuidemos nosotros, cuidemos a los demás, y principalmente hay 2 cosas. Primero, la mascarilla, que hay que usarla en todo momento y en todo lugar para cuidar a nuestros familiares. También el alcohol en gel, que es algo muy importante, el sanitizante, y hacer el llamado que media vez nos cuidemos a nosotros, vamos a cuidar a nuestra familia. También en Dios, pedirle a Dios que nos libre, que nos cuide, que si en un momento nos llega esta enfermedad, saber llevarla con paciencia, tomar las medidas necesarias, pedirle a Dios también que no nos dé tan fuerte. Todo eso es importante para poder salir adelante, pero lo primero es nuestra parte. La parte de Dios ya está hecha, el Señor nos va a cuidar, pero nos va a cuidar en tanto nosotros también nos cuidemos a nosotros y cuidemos a los demás. Así que yo me quedo con esto y animar a todos, especialmente a los que trabajan en el personal médico, el personal de salud, personal de seguridad, que les toca que enfrentar este virus muy de pecho, como decimos en buen salvadoreño. Que Dios les cuide, que Dios les guarde siempre, y gracias por este trabajo que ustedes hacen. Yo invito para que seamos responsables, primeramente acudiendo a los centros de vacunación en el país donde se encuentre, que tengamos la confianza también en la ciencia. No solamente podemos esperar de Dios como un milagro, porque los milagros también se dan a través de estas cosas científicas, y la vacuna es una de ellas. Para que se la pongan, para que según los datos de su país, las edades,
no tengamos miedo, tengamos confianza en Dios, que eso es para bien. Y por último, tanto si nos pusimos la vacuna ya o estamos en ese proceso, debemos seguir los cuidados de bioseguridad. Sabemos que juntos podemos salir adelante. Cuidémonos los unos a los otros. Tenemos que aceptar esta realidad, tenemos que aprender a convivir con ella, protegernos nosotros y proteger a nuestros amigos o a las personas con las que nos encontramos. Este programa es para homenajear a todos esos millones de personas que han perdido la batalla frente a esta nueva enfermedad. Es para homenajear a todas estas familias que han sufrido, que han llorado la pérdida. Pero también es para homenajear a todos estos enfermos que hoy, en este momento, están luchando ahí en los hospitales. Están luchando, están entre la vida y la muerte, pero con un solo objetivo, con la esperanza de poder llegar, de poder regresar hacia sus casas. Doctores, enfermeras y todo el personal de salud a quienes nosotros nos debemos, a quienes todas las familias se deben, a quienes todos los enfermos se deben.